muy chillón, ¿verdad? Cuando se siente la presencia de Dios, se siente muy hermoso. Y ahorita que estamos alabando a Dios, me acordé cuando Dios me dio la oportunidad de conocerlo. Y la hermana Betty me preguntó, ¿quieres saber lo que Dios te mandó decir? Y yo creo que me quedé así como ustedes, hermano. Y esta noche les digo la misma pregunta. ¿Quieren saber lo que Dios les mandó decir? Aleluya. Y un día antes, 12 horas antes, un hermano que me predicaba la palabra, yo nunca había escuchado la palabra de Dios, yo era ateo, hermanos. Yo repudiaba a Dios, repudiaba al diablo, repudiaba a los santos. Era una persona blasfema. Hice mucho daño a mucha gente. Y para la honra y la gloria de Dios, le doy gracias porque en mi corazón redarguye tantas cosas que ahora quisiera hacer remediar todas estas cosas que ya no se pueden hacer. Pero Dios me dio una palabra, hermanos. Esta noche me dio 2 palabras y estaba esperando la señal. La que ya traía preparada, el Señor me la cambió por otra que tengo preparada. Aleluya. Y cuando el pastor hablaba y luego los cantos, que unidos, verdaderamente tenemos que estar unidos, hermanos, y más en estos tiempos, que las cosas están bien duras, que la salvación se está perdiendo por un segundo, las tentaciones están al borde, ya ahora hasta te regalan los vicios, antes tenías que comprarlos, y es una lucha constante porque la carne quiere, pero el Espíritu no quiere. Y luego vas y le pides perdón a Dios y hasta te disculpas con los hermanos porque te sientes mal. Y el plan de Dios sigue. Ese sigue. Mucha gente se pregunta por qué está el COVID. Nosotros sabemos que es un plan de Dios. Amén. El pastor, desde que yo llegué la primera vez, siempre lo ha repetido, que Dios tiene un plan. Soy un poquito así como que la gente que no entiende, ¿verdad? Porque ha perdido familiares, pero siempre hay un porqué. Amén. Y cuando Dios me dio esa palabra, Jeremías 33:3, con esa quiero abrir, hermanos. Amén, aleluya. La semana pasada, saliendo de aquí de la iglesia, nos invitaron supuestamente nos invitaron a comer al Laredo. Pero la comida se dio con la palabra de Dios. Y cuando nos encontramos en esa mesa compartiendo la palabra de Dios, los hermanos estaban llorando. Aleluya. Mi esposa estaba llorando y Dios me quebrantó y no pude aguantar y lloré. Y entró en mí algo que ya se me había olvidado, hermanos. Y Dios me lo vuelve a recordar otra vez esta noche. Aleluya. Dice Jeremías 33:3, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, dice así: Aleluya. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Amén. Fíjense, hermanos, que antes de conocer al Señor, yo retaba a Dios, hermanos. Retaba a los hermanos, a los testigos de Jehová, a los pentecostés, a todo el mundo los retaba y me burlaba con un gozo, hermanos, como decía el pastor ahorita, que aunque yo quisiera entrar a un lugar no podía porque los demonios no me dejaban. Pero para honra y la gloria de Dios, cuando fui liberado, todo fue diferente, mi manera de ver fue muy diferente. Y yo en una ocasión allá en Fort Worth, cuando el hermano Irán me predicaba, y llegó el hermano Mariano también, y yo hacía una pregunta, decía otra y hacía otra porque tenía curiosidad. Cuando menos acordé, ya todos se habían ido, nomás nos quedamos nosotros con una lucecita así chiquita prendida. Y era la 1 de la mañana, hermano, desde las 3 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Aleluya. Y no nos dimos cuenta cuando los hermanos se fueron ni nada. Y ya el hermano tenía que entrar a trabajar a las 5 de la mañana y me dijo, hermano Juan, dice, ¿y cómo quedamos? Le dije, pues quedamos igual, hermano, yo no creo en Dios. Le dije, para mí eso es pura fábula, puro cuento, pura historia, que cualquier persona pudo haber escrito. Y me decía,
Fíjese lo que me dijo, hermanos, y esta noche el Señor te pregunta a ti también. Me dijo el hermano, ¿por qué no le das una oportunidad a Dios? Cuando tú tengas a tu esposo o a tu sobrino o a tu hijo y quieras que el Espíritu de Dios entre en él o que tenga una experiencia con Dios, dile esa pregunta, ¿por qué no le das una oportunidad a Dios? Pero te digo una cosa, después yo comprendí que la oportunidad me la dio Dios a mí. Amén. De conocerlo y de sentirme una persona diferente, hermanos, porque yo me sentía como una basura. Y le dije, está bien, porque me dijo, no pierdes nada. Le dije, no pierdo nada. Y cuando hicimos esa oración, en mi pensamiento solamente dije esto, hermanos. Le dije, Señor Jesús, si en realidad existes, hazme sentir miedo, porque no te tengo miedo a ti y no le tengo miedo al diablo. Y como todos dijeron amén, yo dije, burlándome, yo dije amén. Pero sin saber que ahí, hermanos, está sellando la oración. Aleluya. Y cuando yo dije amén, tal vez de los labios de afuera con una sonrisa burlona, pero adentro de mí había necesidad de conocer a ese Dios que él tanto predicaba. Aleluya. Pero que esta carne no quería reconocer que tal vez sí existía. Y no le daba ninguna oportunidad, porque el orgullo y el ego no te dejan. Porque nosotros no nos gusta perder. Este cuerpo le gusta siempre ganar y tener siempre la razón. Pero viene el Señor y nos cambia toda su manera de ser. Al día siguiente, hermano, me fui a ver un trabajo. Supuestamente le dije a la hermana Betty, pues ponte a orar a tu Dios, le dije, a ver si nos da trabajo. Porque yo no tenía ni $1 en mi cartera, hermanos. Ni un centavo tenía en mi cartera. Me quedé sin nada. Y ese día mi papá tenía $5 y le echó gasolina y nos fuimos a ver ese supuesto trabajo. Resulta que cuando llegamos, no sé quién le daría mi teléfono, hermanos, porque yo venía de Nebraska, mi área era 402 y en Fort Worth es 817. Que cuando yo llegué ahí, recibí una llamada que para ver un trabajo y fuimos, y yo no sabía nada de inglés, hermanos, nada. Y cuando llego con esa persona, todo lo que me habló por teléfono le entendí. Yo no creo en las casualidades, hermanos. Aleluya. Pero cuando llegué a esa gasolinera, fui con mi papá y nos metimos a ese lugar. Este hombre llegó en un Mustang bien bonito y bajó el vidrio. Tenía unos vidrios bien oscuros y cuando los baja, me mueve las cejas así, como diciendo, ¿qué hule? ¿Me estabas esperando? Y mi papá exclamó con malas palabras y dijo, es el diablo. Y yo me empecé a reír y dije, no seas payaso, yo. Y nos seguimos y cuando llegamos a ese lugar, hermanos, que supuestamente quería un trabajo de piso de madera y yo no sabía piso de madera en ese entonces. Y resulta que yo le había preguntado a él que si sabía español y me dijo que no. Me dijo, nadie. Entonces cuando empieza a decirme qué es lo que quiere el trabajo, el que no, pues yo no puedo hacer ese trabajo, le dije. Y mi papá no quiso entrar, mi papá se quedó afuera y mi papá desde que entré me empezó a pite que nos fuéramos. Mi papá, yo lo conozco y mis hermanas que están presentes también. Es muy raro que él se ponga así de esa manera. Cuando yo me voy ya para la puerta, me dice este hombre en español, me dice, ¿a qué le temes? ¿Por qué te vas? Y le digo yo, volteo así bien enojado, ¿verdad? Pues tú sabes, en toda la carne, a todo lo que da. Y volteo y le digo, yo no le tengo miedo a nadie, ni a nada. Pero si no quieres el trabajo, le digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y me voy. Y cuando yo iba a cruzar la puerta, porque mi papá estaba pite el carro, me vuelve a decir otra vez, ¿a qué le temes? Y volteo yo enojado y ahí, hermanos, ahí entendí yo y dije, pues no, que no sabías español. Y se me enchinaron los cabellos de los brazos y en eso me di la media vuelta y se me sale, me subo el carro y mi papá enojado, súbete, vámonos, que no sé qué. Y me subí al carro y este hombre salió y empezó a hacerme así con la mano y empezó a hablar como en árabe, yo sentí como que me estaba queriendo maldecir. Y empezó a hablar como en árabe, no sé cómo hablan los árabes, pero no sé qué estaba diciendo. Y mi papá enojado le empecé a decir, la tuya. Llegamos a la casa, hermano, sin dinero, sin trabajo, sin gasolina.
Pero mi papá siempre ha sido bien optimista. Yo le digo a mis hermanas, y le digo a los hermanos también, un católico tiene más fe que un cristiano. Sí, amén. Es duro, pero es cierto. Tal vez tengan una fe errónea, pero aún así tienen una fe más grande que nosotros. Y cuando llegamos a la casa, mi mamá sale asustada y me dice, córrele, córrele. Le digo, ¿qué pasó? Dice, Betty se volvió loca, no se está echando gritos allá adentro. Y me meto para adentro, hermanos. Y como ella se puso a orar, pues yo le dije, pues rézale a tu Dios. Y ella había puesto unos discos que le había prestado el hermano o algo así. Y se puso a adorar a Dios y bajó la presencia de Dios y la bautizó con el Espíritu Santo, pero yo no sabía. Aleluya. Y cuando entro, hermanos, entro yo solo y entro con mi teléfono y le empiezo a grabar. Yo dije, ¿esta qué está haciendo? Y estaba dando vueltas, hermano, estaba dando cantos de júbilo. Y estaba dando vueltas y no chocaba con la cama ni nada, y estaba nublado como hoy. Le pedí una señal a Dios también, que según como estuviera hoy, iba a dar la predicación, y fue otra señal que está nublado. Y tenía las persianas abiertas, y ese día ya estaba dando vueltas, y en mi teléfono se miraba cuando entraba una luz, y lo salía. Entraba y lo salía. Ese teléfono lo quebré, se me quebró, no me acuerdo, pero total. Cuando ella empieza a rice, dando vueltas y vaya la expresión como loca, y sí está loca, pero por Cristo. Le digo, yo no apagué mi teléfono y me dice ella, aquí está él. Y yo, ¿quién está aquí? Y yo pensé que era el Sancho, hermano. Y fui, me asomé al closet y abajo de la cama, y eso es en serio lo que estoy diciendo. Para que te fijes la mente reprobada que tiene uno sin Cristo. Amén. Y me asomo al ropero y todo y veo que no había nadie. Y le digo, ¿quién está aquí? Y me dice, aquí está él. Me dice, aquí está Dios. Y yo le hago así, hermano, les digo, ¿Dios? Pues no lo veo. Luego me dice, sí, aquí está. Y empezó a gritar ella de felicidad, rice. Y pues fui y la abracé, hermano, porque ya empecé a dudar, ¿verdad?, de qué es lo que estaba pasando. Y la abracé, donde la abracé y empezó a gritar, no, suéltame. Y en eso entró mi mamá y entró mi papá y a mí me echaron para afuera. Pensaban que yo le estaba golpeando o algo, no sé. Y mi mamá se la llevó para allá, para el cuarto de mi hermana, y había un sofá reclinable y ahí la sentaron. Yo me quedé afuera y me quedé sentadito en una piedra y me quedé pensando, ¿qué había pasado? Dije, no entiendo. Y en eso entro por la parte de atrás, después de un rato entro por la puerta de atrás y estaba ella sentada con los ojos cerrados y tenía una Biblia que había comprado ella en Nebraska por 25 centavos. Y cuando entro, me dice ella esa pregunta que les digo. Me asomé así por la puerta y me dice, negro, ¿estás bien? Y yo le digo, sí. Y en eso me acerco y me arrodillo y empecé a llorar, hermanos. Empecé a llorar y me dice, ¿te asusté? Me dice, ¿te asusté? Y le digo, sí me asustaste. Le digo, y empecé a llorar. Muchas veces nosotros no sabemos que en las circunstancias, cuando estás en medio del problema, no vemos esa lucecita que ahí está. Y viene el Señor y te rescata, pero nosotros, nuestra mente no entiende. Y se nos hace que el problema que nunca se va a acabar. Yo no tenía ni un centavo, hermano, no tenía nada. Y me dice, ¿quieres saber lo que Dios te mandó decir? Y yo le dije, ¿Dios? Y me dice, sí. Y le digo, sí. Y me mandó para el Salmo 32, hermanos. Así que vamos a leerlo. Y empezó a subrayar ella varias partes del 32, el 33 y el 34. Pero en el Salmo 32, versículo 1, y cuando yo estaba leyéndolo, entró mi hermana Gina y me dice, porque no me nos agarramos unos pleitos bien grandes ella y yo. Y me dice así, entró así, pues ella siempre ha sido bien, pues ha sido peleonera, ha sido de barrio. Ahí en la cuadra le tienen miedo porque lo golpeaba hasta sus comadres, ¿usted cree? Y entró y me dice, ¿qué estás haciendo? Y luego le dije, pues, estoy yo así como que ya medio más acá, le digo, pues estoy leyendo lo que Dios me mandó decir. Y me dice ella,
Pues léelo a todos, porque entró ella, entró mi mamá, y en eso entró mi papá y se quedó en la puerta. Y yo dije, sí, sí te lo leo. Y empecé a leer, hermanos, el Salmo 32 dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Dios me perdonó, hermanos, Amén. esa blasfemia que yo había aventado sobre él, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Cuando tú dices que perdonas a una persona, que tú dices, te perdono, pero no olvidas. Somos mentirosos. Amén. Y fíjate cómo aquí Dios es muy diferente a nosotros. Amén. Y dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Pero fíjate el 1 dice, y cubierto su pecado. Él te cubre tu pecado, él ya no lo vuelve a ver. Y nosotros cuando nos peleamos con nuestra pareja o con tu vecino, le recuerdas lo de hace 5 años o 10 años y tienes una computadora en la cabeza que le recuerdas hasta lo de ayer y lo de ahorita y hasta lo que va a pasar. Pero Dios no, hermanos, esa es la diferencia entre Dios y nosotros. Y dice el 3, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, era en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dice el 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Pero fíjate lo que dice el 8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. No seas como el caballo o como el mulo. El mulo viene siendo como el burro. Amén. Sin entendimiento. A veces venimos a la iglesia y el Señor nos dice y nos explica, pero queremos seguir siendo unos burritos. Amén. Pero dice el Señor que no seamos como el mulo, que no tiene entendimiento. Ahorita te voy a dar una escritura donde dice que cuando el Espíritu de Dios está en ti, te da el entendimiento. Amén. Y dice que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Amén. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Amén. ¿Y qué dice el 11? Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilos todos vosotros los rectos de corazón. Y eso lo somos cuando ya nos convertimos al Señor. Amén. Y luego me dio el 33, hermanos. Y dice el 8, 33, versículo 8, dice, teme a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Amén. Y luego me brincó al 18, he aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen. Amén. Fíjate, hermano, y yo le decía al Señor esa oración, hazme sentir miedo, Señor, porque no te tengo miedo, le dije. Amén. Y luego me brincó al 34 y dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Por eso cuando gritamos aquí, ¿verdad? ¡A su nombre! Gloria a Dios. Y lo dice el 4, busqué a Jehová. Hermanos, dentro de mí lo estaba buscando, pero yo no quería, la carne no quiere. Hazte la idea que la carne no quiere venir a la iglesia. Amén. Y si tú estás aquí es porque Dios te trajo. Amén. Los cantitos, los versículos que decía el pastor, todo coincide, hermanos. Porque el Espíritu de Dios está a cargo de este servicio. Aleluya. Y si tú viniste es porque tú necesitas, igual que yo, Amén. esta palabra. Yes. Y dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Aleluya. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Ahí estaba mi familia, hermanos. Amén. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Amén. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. A partir de ahí, hermanos, no te miento. Yo no le tengo miedo a lo que vaya a pasar porque sé que Dios está conmigo. Y ahorita te voy a decir por qué. Amén.
Y dice el 8, gustar y ver que es bueno Jehová. Cuando venimos a la iglesia, gustas. O sea, gustar quiere decir que estás probando las delicias de Dios. Aleluya. Y estás viendo los milagros de Dios. Yes. Pero se nos olvida y la carne no quiere venir. Dichoso el hombre que confía en Él, hermano. Confía en el Señor, confía en Jehová, confía en el Señor Jesucristo. Para que seas dichoso tú y tu familia. Aleluya. Y me vuelve a decir el 9 otra vez, temed a Jehová, vosotros sus santos, Amén. pues nada falta a los que le temen. Voy a hacer una pausa ahí. A partir de ahí, hermanos, Dios ha proveído a mi hogar Amén. y no me he quedado sin ni un 5. Aleluya. Yo creo que mi esposa se quedó traumadilla porque ahora usa los botes y mete centavitos así, por si un día nos quedamos así sin dinero, ¿verdad? Aleluya. Pero sí, desde que estamos yo sí les pregunto a ustedes, mira, voy a hacer una pausa ahí. En una calle había 2 personas platicando acá y 2 personas platicando acá. Las personas del lado derecho estaban platicando lo que Dios había hecho en sus vidas, los milagros que había hecho en sus vidas. Y había 20 personas escuchándola. Del lado izquierdo había 2 personas platicando sus problemas y había 4 personas escuchando sus problemas. ¿Tú sabes por qué? Las 4 personas que estaban al lado izquierdo son personas chismosas que quieren escuchar qué es lo que te está pasando para burlarse de ti y llevarla por todos lados y te están encarneciendo. Y el lado derecho, las personas que estaban acá, las 20 personas, eran personas interesadas que querían saber cómo le habías hecho para tener eso, porque ellos también querían lograr eso. Amén. Cuando venimos a la iglesia, es mejor contar los milagros de Dios Amén. que las cosas que estás pasando tú. ¿Me explico? Los problemas. Es mejor contar las victorias que los problemas, porque tú estás alimentando al enemigo, le estás dando fuerza al enemigo. Pero cuando tú cuentas las victorias, Aleluya. ¿me entiendes? Le estás aplastando la cabeza al diablo. Aleluya. Porque, como dice el pastor ahorita, en el mundo tendrás aflicción, dice la Biblia. Pero ¿qué dijo el Señor? Dijo, pero alégrate porque yo las he vencido. Aleluya. ¿Qué es lo que te dice? Que si Dios está contigo, tú vas a derrotar los problemas, pero no eres tú el que está obrando en ti. Ese es el que derrota los problemas. Yes. Dice el 11, fíjate lo que dice el 11. Venid, hijos, oírme. Por eso vengo a la iglesia, hermanos. Venid, hijos, oírme. Y lo que dice, el temor de Jehová os enseñaré. Y me lo enseñó, hermanos. Aleluya. Amén. Y empieza el Señor a darnos consejos. Dice el 13, guarda tu lengua del mal. Pero a veces la lengua no la podemos sujetar. Le encanta el chisme. Y tus labios de hablar engaño. Amén. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Amén. Por eso nosotros como cristianos debemos dar un buen testimonio a la calle, hermano, porque la gente te está viendo. Sí. Dijo el hermano, ahorita vuelvo a mencionar al pastor porque fue el que estaba dirigiendo y dice, la gente pasa y pregunta, ¿cómo le está haciendo esa iglesia? Porque quiere saber. ¿Me entiendes? Pero pero ponle ahí afuera, un hermano le pasó esto y van a venir nomás 2 porque pues quieren saber el chisme. Paz de Cristo. Y dice el 17, perdón, el 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Amén. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Amén. Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén. 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Aleluya. Te pones a pensar, ay, no tengo trabajo, ay, ¿a dónde iré? Ay, ¿cómo le haré? Ay, ¿qué comeré mañana? Ay, ya viene Navidad, ay, viene el año nuevo.
Si realmente eres un justo, hermanos, de todas ellas te librará el Señor. Amén. Busca al Señor Amén. y todas tus angustias, hermanos, Él las apartará, hermanos. Amén. Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Amén. Lo decía la vez pasada, me he caído, hermanos, y no tengo ni un hueso roto. Y le digo a mis hermanos, fíjate, no tengo ni un hueso roto, y camino así. Y le digo, dice el 20, perdón, el 21, matará al malo la maldad. Solitos se matan, hermanos, la misma maldad los mata. Y los que aborrecen al justo serán condenados. Amén. Jehová redime el alma de los siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Lo más difícil de estar en el camino de Dios es esperar y confiar. Amén. Amén. Cuando termino de leer esto, hermanos, cayó algo sobre de mí, como un trueno, no sé, un rayo, y entró en mi cabeza, se cayó hasta los pies, empecé a temblar, se subió aquí a mi estómago, sentí como una lumbre. Cuando se sube al estómago empecé a gritar, hermanos. Y empecé a gritar así, pero no gritos de que, ay, me duele. No, hermano, empecé a gritar, ay, empecé a gritar, ay. Y cuando menos acordé, hermanos, mis rodillas perdieron fuerza, mis piernas, y caí de rodillas. Mi Biblia cayó al piso. Y empecé a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. No sé cuánto tiempo, a mí se me hizo una eternidad, pero yo creo que fueron unos 15 minutos. No tenía fuerza en mis manos, no tenía fuerza en mis pies. Mi camisa estaba toda llena de lágrimas y de mocos. Y en eso que acabé de llorar, de repente siento aquí una mano en mi hombro y empecé a reírme como loco. Y empecé a reírme, así como, pero no sé mis hermanas, porque bueno, ella es la que estaba viéndome, pero según yo dentro de mí me estaba riendo. Y después sentí como una paz, una tranquilidad que solamente el Señor te la da. Amén. Y en eso abro mis ojos y mi mamá, mi hermana y mi papá estaban así como ahorita ustedes, viéndome. Y en eso veo a mi papá, hermanos, y me levanto y voy y lo abrazo y le pido perdón. Le digo, Padre, perdóname. Aleluya. Y dice mi papá, dice, ¿por qué quieres que te perdone? Dice, si yo soy el que te he hecho daño. Le dije, perdóname por todo lo que he pensado de ti. Perdóname porque te decía hasta la muerte. Perdóname porque cuando te iba mal yo me gozaba. Perdóname porque cuando tú golpeas a mi madre, dentro de mí yo te estaba maldiciendo. Y mi padre llorando también, fui y lo abracé y le di un beso y le dije, perdóname. Aleluya. Y él me decía, perdóname tú a mí. Y antes, me acuerdo muy bien en Nebraska, hermanos, que cuando él era alcohólico, tomaba mucho, nunca lo mirábamos más que los domingos y lo mirábamos todo crudo. Y todos lo miramos de una manera diferente, todos mis hermanos y yo. Pero yo le pedí el respeto cuando él golpeaba a mi madre, yo le pedí el respeto a él. Porque para mí siempre ha sido lo más sagrado de mi vida, siempre ha sido mi mamá. Y a veces no se lo digo porque me da vergüenza. No le digo que la amo, que la quiero, que la respeto. Y siempre vivo orando por ella porque no quiero que ella se me vaya. Entonces, ¿cómo voy a aguantar o no? Y le digo, allá en Nebraska estábamos trabajando y un día me dijo mi papá un sábado, dijo, mañana vamos a comer al buffet. Y dije, sí, papá, vamos mañana, porque yo quería convivir con él. Y resulta que cuando el domingo en la mañana estaba borracho, y me dice, borracho, me dice, vamos. Y le dije, no, yo sí no te llevo. Le digo, me das vergüenza. Y lo empecé a ofender, hermanos, y le dije, me avergüenzo de ti. Le digo, no te quiero, le dije, me da vergüenza salir contigo. Y en eso, hermanos, él se mete adentro del cuarto y como no me respondió mi papá, me fui yo y golpeé la puerta con las manos cerradas, lo golpeé la puerta y la destrocé. Y mis manos estaban sangrando. Aleluya. Y empecé a llorar de coraje y me fui para el sillón. Y
cuando me fui para el sillón, hermano, me quedé dormido, con mis manos sangrando, mis nudillos estaba sangrando y me quedé así, hermanos, enojado, rabioso. Cuando en eso de repente me siento un ardor en mis manos y abro mis ojos y era mi papá que me estaba curando con alcohol. Aleluya. Eso es lo más humillante, hermanos, que he vivido en la vida. Que mi padre haya venido y que me haya limpiado las heridas después de todo lo que yo lo ofendí. Y yo le decía a mi papá, perdóname porque te hice mucho daño. Después de ahí me fui con mi mamá y le pedí perdón porque también a ella en ese tiempo yo le agarré mucho odio y coraje, porque ella también por despecho empezó a tomar cerveza y también hubo un tiempo que se volvió alcohólica por despecho y por coraje. Y después de ahí, hermano, fui a abrazar a mi hermana porque desde que habíamos venido a Estados Unidos no la llevábamos muy mal. Y después de ahí, hermanos, es con la que más me llevo y con la que más consulto, con la que más platico. Porque aún así, hermanos, ella es la mayor y debemos de respetarla, a nuestros mayores, pero en ese tiempo la carne quería ser el mejor, la carne quería ser el número uno, la carne quería saber todo, no querías perder. Y le pedí perdón a mi hermana y le daba gracias porque ella fue la que me ayudó mucho para estar acá en Estados Unidos. Y de ahí, hermanos, le hablé al pastor y al hermano Mariano para que vinieran a mi casa, y el que llegó fue el pastor Julián Castillo, que ahorita, aparte de que es mi ex pastor, es mi amigo, hermanos. Y eso es lo que debemos de ser en la iglesia, hermanos, debemos de ser amigos. A veces platicamos nuestros problemas o nuestras cosas. Vamos a suponer que yo vea a un hermano o una hermana que está tomando, o ellos me ven tomando, y en vez de criticarlo o juzgarlo, ¿por qué no te acercas a él y preguntas cuál es tu problema? ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿Me explico? Amén. Pero Dios, uno no quiere acercarse a Dios, uno quiere estar gozándose en la carne, pero Dios te agarra de las orejas y te vuelve a traer a la iglesia, y te vuelve a traer a la iglesia, y te vuelve a traer a la iglesia, y te pone a trabajar, y tú dices, no quiero, y te pone a trabajar. La primera vez que prediqué aquí, hermanos, yo les decía, hermanos, yo decía, Señor, yo ya me cansé, hermanos, Señor, de todos los hermanos, siempre lo mismo, siempre se andan peleando por el dinero, por los diezmos, siempre andan hablando para sus propias concupiscencias. Dije, ya estoy fastidiado, ya estoy asqueado, Señor, y ya me tienen hartos. Y el Señor voltea conmigo y me dice, ¿y tú crees que ellos no se hartan de ti? ¿Qué es lo que quiere decir, hermanos? De los que estamos aquí, nadie somos perfectos. Estamos en camino en la perfección. Dice la Biblia que seamos como la alborada que va creciendo a su amanecer. Amén. Hasta llegar a su plenitud. Yes. Pero mientras que estemos aquí en la tierra, yo le decía a un hermano, mira, hermano, agárrate un cochinito, un marranito, báñalo el marranito y camina con él. Y si tú caminas con él, el marranito va caminando y está limpio. Pero suéltalo y va a ir a dar lodo al chiquero. Así somos nosotros. Te sueltas del Señor, o nomás dejas de venir a la iglesia, o nomás dejas de leer la palabra, o nomás te deja el Señor de que ponerte a trabajar, y luego uno corre para el mugrero. Porque nuestro cuerpo quiere las concupiscencias. ¿Me entiendes? Y se nos olvida, como decía ahorita, el deleítate en las cosas y deleitarte y gustar las cosas del Señor. Amén. Pero corremos a deleitarnos y a gustar las cosas del mundo. Amén. Pero te voy a decir una cosa, las cosas terrenales son pasajeras. Amén. Y las cosas de Dios son eternas. ¡Aleluya! Y va a llegar un día donde estemos delante del trono de Dios, porque dice la Biblia que todos vamos a estar delante del trono de Dios. Amén. Unos para juicio de muerte y otros para la eternidad con el Señor. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, cada día que pasa, hermano, todos los días fallamos. Pero cada día que tú falles, hermano, Dios te da una oportunidad nueva de remediar las cosas. Aunque el diablo en la calle te va a recordar tu pasado, mira, no vayas tan lejos. Va a venir el diablo y te va a recordar lo que hiciste ayer.
¿Me entiendes? Pero viene el Señor hoy y te dice, no te preocupes, te estoy dando una nueva oportunidad de que cambies tu vida. Amén. ¿Cómo quieres cambiar tu vida? Perdona para que yo te pueda perdonar. Amén. El Señor todo el día de ayer y ahora me estuvo diciendo, tienes que perdonar. Y Señor, pero yo a quién perdono, hermano Señor, pues si yo a todo el mundo amo. No es cierto. Es que el Señor te escudriña todos tus pensamientos, todo tu espíritu, todo tu alma. Dice que traspasa hasta los tuétanos de los huesos. Aleluya. ¿Me entiendes? Él encuentra lo que mi mamá y reina no encuentran en mí. Viene el Señor y me dice, ¿a quién quieres engañar? Aleluya. Pero el Señor viene y te dice, te estoy dando una nueva oportunidad, porque el día de mañana no lo sabemos. Amén. Ahora con lo de la hermana Betty que se andaba yendo con el Señor, yo le dije, bueno Señor, pues si te la quieres llevar, llévatela. Dije, pero ahí tú sabes, dije, porque yo no sé cómo voy a reaccionar. Mi hermana se reía porque le dije, yo no sé cómo voy a reaccionar, Dios, porque yo sí hablo con Dios. Si tú te la llevas y mi cuerpo, mi alma, mi espíritu no aguanta, a lo mejor va a ir a perder, se va a ir a dar una cantina y se va a poner borracho. Le dije. Pero yo dentro de mí yo sabía que no se le iba a llevar. Aleluya. Y dijo el Señor, ¿y tú qué dijiste? ¿Ya te vas a ir a emborrachar? Y pues no. Te vas a emborrachar, pero de mi espíritu. Aleluya. Ahorita se sentía la presencia de Dios bien bonita, hermanos. Aleluya. Y dice, fíjate lo que dice, y la vamos a leer ahorita, vamos a ver qué nos da el Señor ahorita. Bueno, te voy a contar un testimonio. Sí, te voy a contar un testimonio y ahorita cerramos con lo último, para irnos tempranito. Ah, ya está. Dice un testimonio rápido, es que se va bien rápido. A veces nos ponemos a pensar de nuestras pérdidas que hemos tenido. Y este testimonio me lo dio el Señor, me lo volvió a recordar. Hay un evangelista que se llama Brian Kerr, no sé cómo se dice en inglés, pero Kerr. Dice que él tenía un hijo de 2 años y 3 meses. Pues imagínate un bebito, apenas empezaba a vivir. Y dice que le pregunta a Dios, que le estaban predicando a él y que Dios es bueno, que Dios es bueno. Y este hombre, pues su niño se le murió, hermanos, el Señor se lo llevó. Y un hermano le estaba predicando y él nomás dijo esta pregunta. Dijo, Jesús, si tú eres bueno, ¿por qué permitiste que mi hijo muriera? Y el hermano pues no pudo contestar esa pregunta. Son esas preguntas que solamente Dios tiene las respuestas. Amén. Donde solo las lágrimas y no palabras. Donde en el cementerio te dicen, dale el último beso porque no lo vas a volver a ver. Y un día al terminar la campaña del evangelista, dice que se acercó su pastor y mirándolo muy fijamente le dijo, ¿sabes que tu hijo lleva más de 8 años predicando? Y el pastor decía, el evangelista decía, pastor, dijo, explícame eso porque no te entiendo. Si como que mi hijo lleva 8 años predicando si él lleva 8 años muerto. Y el pastor le dijo una pregunta, dijo, a ver tú, Brian, si tu hijo no hubiera muerto, la gente que tú le has predicado se hubiera salvado. Y el evangelista cayó de rodillas, hermanos, y empezó a llorar. Imagínate, porque cuando su hijo murió, fue cuando él entregó su vida a Cristo. Aleluya. Y eran los 8 años que él llevaba como evangelista. Imagínate si Dios para traer la salvación de nosotros tuvo que dar a su hijo. Aleluya. ¿Me entiendes? Amén. Y así de esa misma manera el hijo de Brian dio la vida por su papá. Amén. Para que se salvara. Amén. Dijo, tu hijo sabía a lo que vino, pero tú no sabías por qué él murió. Tu hijo sabía por qué tú te perdías, porque dice que su hijo sabía que él se estaba perdiendo en el alcohol y en las drogas. Dice, y aún así con 2 años, 3 meses, dice, él dio la vida por ti. En medio de un dolor, Dios siempre saca una oportunidad nueva, hermanos. Amén. Y a veces no lo podemos entender. Y ahorita la pandemia, por lo que está pasando, es demasiadas las muertes que ha habido.
Pero es porque Dios tiene un plan de salvación Amén. por cada persona que se está yendo. Yes. Y yo te aseguro que son muchas almas las que se están salvando en el nombre de Dios. Amén. Yes. Pero nosotros no entendemos. Amén. Fíjate lo que... Vamos a leer esto, hermano, ya para irnos, porque yo sé que ya me... Discúlpenme por el tiempo. No se preocupe. Vamos a Romanos. Dijo un hermano, hermano, ¿dónde se encuentra Romanos? Dice, se encuentra después de Génesis y antes de Apocalipsis. Romanos 8. Digo yo. Sí, Romanos, está después de Hechos. Romanos capítulo 10. Vamos a leer del 9 al 13 y con esto cerramos. Romanos 10, versículo 9. Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Cada vez que tú puedas, hermanos, confiesa con tu boca que el Señor, que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿De qué sirve que seas salvo si en la calle te quedas calladito? Decía algo que decía el hermano Mancía, nos reíamos mucho porque decía el pastor Mancía decía que había un hombre que decía que se había ido a México a visitar a sus familiares y que regresó y que les dijo, oye hermano, ¿y cómo le fue allá en México? Dice, hombre, me fue muy bien. Dice, sí, dice, ni cuenta se dieron que yo era cristiano. Imagínate. Aleluya. Dice la 11, dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Amén. Porque todo aquel que invocar en el nombre del Señor será salvo. Amén. Cuando yo esa noche dije, Señor Jesús, lo invoqué, hermano, Amén. y me dio una arrastrada, hermano. Aleluya. Pero fíjate que es algo muy hermoso porque le doy gracias a Dios porque toda mi familia son salvos. Amén. Y yo veo a mi papá muy cambiado. Y ahora yo le digo, tengo la oportunidad de decirle Georgie de cariño. Amén. Y de repente, como no queriendo así, por atrás le palmeo la espalda. Trato de acercarme a él. Amén. Yo sé que él trata de acercarme a mí. Yes. Pero aún así, híjole, es bien duro. Es duro y decir que te amo y decir que te quiero. Pero sobre todo, hermanos, lo más difícil, yo una vez hice una pregunta. ¿Tú qué crees que es más difícil? ¿Pedir perdón o perdonar? Porque son dos cosas diferentes. Amén. Lo más difícil es perdonar, hermano. Amén. Perdonar. Perdonar. Amén. Porque como vuelvo a decir, decimos, te perdono, hermana Gina, pero de repente ya se me vuelvo a acordar, y me debes $20, págame. No se me olvida. No se me olvida. También lo que me debe. Dios me lo bendiga, hermanos.